Vamos a realizar un ejercicio para identificar y realizar una mirada a nuestro propio contexto desde varios enfoques, estudiando categorías de individuación, regulación, teniendo en cuenta las preguntas: ¿cómo construyo mi identidad? Individuación y cómo se gesta la regulación en la construcción personal. Comencemos tomando en cuenta el concepto de realidad. Según el socioconstruccionismo, la realidad es una construcción social. Pero, ¿qué es lo real? Lo real surge como expresión de la actividad humana. Lo sociocultural, desde este enfoque, analiza los resultados de procesos de esta construcción social. Por ejemplo, analiza la cultura, la política, las ideologías y, por supuesto, de manera relevante, el lenguaje, mirados tanto en su carácter global como local, es decir, que siempre debemos hacerlo en contexto. Debemos tener en cuenta que la persona no reacciona a la realidad tal cual es, sino más bien a cómo construye o interpreta la realidad. Esta construcción de la realidad no se presenta como algo externo, como un afuera, es decir, que el individuo mismo se construye sus ideas, su identidad, valores, actitudes, etc. Todo esto es parte de una realidad. Ninguno de los dos se define independientemente del otro. También tenemos que tener en cuenta que lo social se presenta como el afuera, como un contexto o un fondo que induce cambios en las conductas de los sujetos. La psicología social experimental nos dice y se centra especialmente en los procesos en los cuales las personas llegan a pensar lo que piensan sobre las cosas, grupos, instituciones o también de otras personas, porque se incluyen o se excluyen en determinadas interacciones o grupos sociales. La interpretación de la realidad que hagan las personas repercutirá en el mundo, perpetuando las diferencias entre grupos y definitivamente, sobre todo, manteniendo el statu quo. Lo anterior, de manera clara, evidencia una perspectiva socioconstruccionista de esta teoría. Tenemos también que tener en cuenta que el socioconstruccionismo tiene por tema de estudio comprender los efectos del pensamiento y de la cultura local en el pensamiento individual y colectivo. Se presenta a través de temas como la cultura, la política, aunque se asocia también mucho más a la sociología. En estos conceptos es importante saber que el rol o el papel del lenguaje y de las significaciones o interpretaciones que son dinámicas es muy relevante. El lenguaje en la internalización de lo social es una derivación lógica de este proceso. Especialmente el lenguaje define el carácter semiótico del proceso de individuación, es decir, sus significados, y también define el proceso de la propia identidad, instancia en la que el proceso de individuación se cristaliza. Por lo tanto, es importante descubrir que el lenguaje juega un rol mediador entre los individuos y el mundo, así como de los individuos en relación a sí mismos, organizando las percepciones y acciones. Vamos ahora a entrar al concepto de identidad. La identidad se entiende como un constructo relacional individual y colectivo, no excluyente, eso sí. Es decir, que la identidad es la articulación entre lo individual y lo social, a través de un proyecto particular, cuya esencia es un proyecto colectivo, según nos dice Erikson.
La identidad es una construcción intersubjetiva, obtenida a través de la interacción social y con base en contenidos. Estos contenidos son los significados sociales, aportados por un otro, que en este caso es relevante. La identidad siempre está contextualizada, no se puede entender sin un contexto. Podríamos decir que es un texto en contexto. La identidad definitivamente es negociable o negociada, más bien, individual y colectivamente, a través de procesos de intercambio simbólico y de ajustes sucesivos entre los actores, los que constituyen la construcción de la intersubjetividad. Es importante entender que la relación de lo individual y lo social es indisoluble, pero los dos se articulan en un proyecto que responde a elementos individuales que le hagan sentido al sujeto, pero que a su vez tenga sentido también en un marco más global donde ese mismo sujeto esté inserto. Son los procesos de significación, las creencias, los idearios y cómo estos se articulan en los proyectos de vida y en la conciencia de las personas. La construcción de la identidad del sujeto con su contexto tiene su origen en el origen o la formación del propio autoconcepto. Esto implica entender a la cultura como un lugar donde se generan los contenidos intersubjetivos. Estos contenidos intersubjetivos se comparten en las comunidades que los interpretan. Además, también se deben tener en cuenta los marcos de referencia y, sobre todo, importante también, las representaciones sociales. Las identidades tienden a constituirse en conductas. Así se confirman en sí mismas y explican el comportamiento social. Por lo tanto, la identidad, podríamos decir también, es un espacio abierto, en permanente construcción y reconstrucción en el proceso de individuación, y deben distinguirse del desempeño de roles, ya que las identidades organizan el significado, mientras que los roles organizan las funciones. Los roles también, tenemos que decirlo, se definen por normas dependientes de las instituciones y las organizaciones de la sociedad. Su peso relativo depende, para influir en la conducta de la gente, de las negociaciones y acuerdos que se hagan entre individuos. La identidad propia no es un rasgo distintivo que posee el individuo. Es el yo entendido reflexivamente por la persona en virtud de su biografía. Los significados que dan la identidad se construyen y transmiten a través especialmente de tres instancias: la familia y comunidades de origen, que sería la instancia primaria. La instancia secundaria sería la educación institucionalizada, y la instancia terciaria sería el ejercicio de roles de producción y reproducción social, es decir, las instancias parentales, laborales y ciudadanas, entre otros. La identidad es la fuente de sentido y de interpretación de la experiencia de las personas. La identidad del yo siempre es social. Debemos tener esto como muy importante, y se establece a través de la observación de sí mismo con los ojos de la mirada social, que retroalimenta a partir de la imagen que de nosotros mismos nos devuelven los demás. El autoestima positiva es un elemento que surge como una necesidad de justificación de las ideas y del accionar de los sujetos que operan en los tres niveles.
Estos niveles son el nivel personal, el nivel grupal y el nivel del sistema. En la identidad también tenemos un elemento que complementa o completa, y es la identificación, que tiene que ver con los elementos afectivos, elementos evaluativos derivados de estar adscritos a un determinado grupo o categoría social, y que en definitiva es el elemento que completa la identidad. Vamos ahora a hablar de la individuación. ¿Qué significa individuación? Es llegar a ser un individuo. Es un proceso que engendra un individuo psicológico, es decir, una unidad aparte, indivisible, un todo. El proceso de individuación es un proceso que podríamos llamar orgánico psicológico de desarrollo humano. La idea que se transmite habitualmente es la de que cada uno puede llegar a ser lo que quiera, y que para ello basta con proponérselo y emplear la voluntad en la tarea formativa. Vamos a verlo desde el enfoque histórico-cultural que ha sido desarrollado por Vygotsky, Leontiev y Luria. La identidad es un constructo sociocultural que integra en una sola instancia dos facetas: identificarse con los otros y la continuidad del yo. Esto es resultado ¿de qué? De un proceso llamado internalización de lo social. Se realiza a través del lenguaje y genera una doble característica de la identidad: la apropiación transformadora de la herencia cultural a través de la actividad de los individuos en el mundo. Es decir, que esta es la forma en cómo el individuo va tomando su propia cultura para internalizarla en sí mismo. Y el proceso de individuación, que también podríamos llamarlo o se enfoca desde el proceso de internalización y se entiende como un proceso de desarrollo que acrecienta la autonomía del individuo y confronta la necesidad de realización de un proyecto de vida definido por el mismo individuo. Eso quiere decir que el proyecto de vida lo define desde su propio ser, desde su propia individuación, el mismo sujeto. Esta individuación requiere un proceso de apropiación de las representaciones sociales y prácticas que se viven en el contexto de cada individuo. Además, la herencia cultural, cuando se internaliza, fija en el individuo parámetros y significado como son el sentido común y marca las referenciaciones individuales, es decir, nos estamos refiriendo a nombres y apellidos, nacionalidad, origen social, etc. La individuación tiene como fin último la superación de la alienación social. Este proceso de individuación acepta una visión multidimensional de lo que implica reconocer intereses, motivaciones y expectativas múltiples. En esta realización y concretizando se expresa la individualidad del sujeto social. Esta individuación lleva a algo muy importante. Cuando se ha logrado el proceso de individuación, se planifica una vida organizada ya de forma reflexiva. Esto se convierte en el rasgo central de la estructura de la identidad propia, en que los proyectos de vida se construyen y se ordenan a partir de estilos de vida que están disponibles en cada sociedad para todos los individuos. El estilo de vida, es decir, es una consecuencia inevitable para el individuo. Quien va creciendo en individuación va mejorando o construyendo un estilo de vida. Todas las personas atienden al estilo de vida, no hay elección.
Y el estilo de vida podríamos definirlo como un conjunto de prácticas relativamente integradas que cada individuo adopta, no solo porque satisface sus necesidades, sino también porque da forma material a una crónica concreta de la identidad del yo. En la vida de un individuo se distinguen diferentes sectores de estilos de vida. Se refieren en sí a una parte de las actividades generales del individuo y se adoptan y se llevan a cabo en conjunto, y en conjunto con prácticas consistentes. Los sectores de vida de estos estilos son aspectos de la regionalización de las actividades, es decir, en otras palabras, que cada estilo de vida responde a las representaciones sociales que tenga el individuo y a la misma cultura en la que está inmerso el individuo. Vamos ahora a tomar el concepto de regulación. ¿Qué es regulación? Es la acción y el efecto de regular, ajustar o poner en orden algo. Es también la forma de reglamentar el funcionamiento de un sistema o determinar las normas por las que un sujeto se debe guiar. Se integra la regulación con la asimilación de las representaciones sociales. El proceso de representaciones sociales, ¿qué es? Es la forma en que los individuos se apropian de las mismas representaciones sociales y el modo en que regulan sus acciones. En este sentido, autorregulación o regulación van de la mano con la apropiación de las representaciones sociales. Toda representación social puede entenderse como el proceso de representar individualmente la propia relación con el mundo social. Esto se hace mediante el uso de complejos significados sociales. Complejos decimos porque la subjetividad nos hace entender estas representaciones sociales a cada uno de manera individual. El proceso de regulación tiene que ver también con el sentido semiótico, es decir, el sentido de los significados. Opera a través de la toma de decisiones individuales para que de esta manera se lleven a cabo acciones, o también cuando se realiza la resolución de una tarea compleja. Además, una representación social es un complejo de significados colectivos que cada persona utiliza y que a la postre son objetos de regulación. La regulación es entonces una articulación dialéctica entre el individuo y la sociedad, entre la génesis de las representaciones sociales y cómo el individuo se apropia de esas representaciones. Por lo cual, de esta manera podemos entender, primero, que el proceso de individuación se realiza entre el individuo y la sociedad, que la autorregulación son como las normas que nos llevan a apropiarnos de las representaciones sociales y a vivir dentro de ese contexto. Esperamos que esto nos ayude a comprender estos significados, porque cada individuo en su propio contexto, desde su propia cultura, vive forzosamente estos procesos y se encuentra siempre con la complejidad de realizar cada uno de estos procesos. Es importante que cada uno lo hagamos para crecer como personas y para que seamos cada día mejores constructores de una sociedad nueva. Muchas gracias.